CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, el programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, con la conducción de Leonardo Salas. Contexto 360, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360. Estamos aquí en CRC 89.1 Radio. Les saluda Leonardo Salas, productor y conductor de este espacio. Y pues aquí listo para acompañarlos en este final de semana, viernes ya 17 de enero, para que en la próxima hora tengamos el mejor análisis que hemos procurado para ustedes. Y adicionalmente, para que hoy les adelanto que vamos a hablar del panorama político electoral del 2026. Pero antes recuerden que siempre empezamos sumergiéndonos en qué pasaba un día como hoy en la historia. Por ejemplo, en 1817, el general José de San Martín iniciaba el cruce de la cordillera de los Andes desde Mendoza con 4,000 hombres. En 1917, Estados Unidos compraba las Islas Vírgenes a Dinamarca por $25 millones. Pagó en oro, por cierto. Cosa curiosa que justamente a raíz de la llegada de Donald Trump, ya el lunes asumiendo la presidencia de Estados Unidos, también le ha hecho un ofrecimiento ya a Dinamarca para Groenlandia. Así que, pues, esperemos noticias. Vamos a tener un programa el lunes también analizando lo que pasa con la llegada de Donald Trump al poder. Y también en 1991 empezaba lo que se conoció como la Operación Tormenta del Desierto, este ataque de tropas multinacionales contra Irak, lo que fue la guerra del Golfo. Como cosa curiosa, fue una de las guerras transmitidas prácticamente en vivo por varios medios internacionales. Y también otro hecho con el que finalizamos esta sección del 2010, Sebastián Piñera era elegido presidente de Chile, poniendo fin a 20 años de la Concertación. Recordemos que la Concertación fue una coalición de partidos de centro-izquierda que gobernó Chile desde el final de la dictadura de Pinochet en el 90 hasta el 2010. En fin, y esto pues nos abre precisamente, nos da pie para el tema de hoy que tiene que ver con tema político. Vamos a conversar con nuestro invitado que es don Claudio Alpizar, quien pues como ustedes saben, politólogo y distinguido analista del acontecer nacional y también de lo que sucede en el ámbito político. Ya a inicios de semana tuvimos análisis económico, hoy vamos a cerrar la semana con análisis político y pues qué mejor que don Claudio, quien hoy nos acompaña. Don Claudio, buenas tardes, bienvenido a Contexto 360. Muchas gracias, Leonardo. Es un placer estar con vos y con tu gente y a la orden y una mejor disposición de comentar aquellos aspectos que a vos te parezcan interesantes para tu audiencia. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, pues en este convulso ambiente de final de año, de inicio de año, inclusive hoy mismo, la Fiscalía General ha incautado un informe del Tribunal Supremo de Elecciones sobre lo que fue el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático, partido que llevó al poder al actual presidente, y en la cual hay investigados también sendas figuras, ¿no? Tanto el presidente como el canciller, un diputado también de esa fracción oficialista, en fin, y otras personas. Se mueve el inicio de año con este tipo de noticias, con ataques a los poderes, con un ambiente político convulso que adicionalmente nos muestra ya diferentes precandidaturas, surgimiento de partidos que uno podría decir independientes, críticas a los partidos tradicionales, posibles alianzas que ya se empiezan uno, digamos, a fraguar o por lo menos a vislumbrar en el panorama. ¿Cuál es tu lectura de lo que nos va a presentar esta elección del 2026, de la cual no estarás ajeno seguramente, pero que ya está calentando mucho antes, parece, el fuego electoral? Casualmente en esta semana hablaba con un amigo y le hacía un comentario en relación de que la campaña electoral nunca se detiene. O sea, hay
hay horas más altas que otras, pero la campaña electoral es permanente, la campaña política es permanente. Electo un presidente de la República en el momento que se escoge, en el caso de nuestro país, en el primer domingo de febrero. Ya después de eso, algunos mueren en esa batalla y otros resurgen ya con aspiraciones para el periodo que sigue. Es normal, eso no es ningún pecado ni tampoco es malo. Lo que hacen los actores políticos, los partidos políticos y los que tienen intención de llegar al poder es dosificar en qué manera pueden seguir haciendo su trabajo político, viendo el futuro inmediato y viendo la participación electoral a la cual se ven tentados en participar. Entonces, se van dosificando, eh, cuidan sus presencias escénicas para no verse electoreros, sino que verse dentro del marco del análisis, dentro del marco de la consideración de propuestas que tal vez en ese momento no hay, políticas públicas que están fallando, pero tratan de mantener los partidos y los actores alguna presencia mediática para no perder vigencia. Sin embargo, también es cierto que el año previo a la elección, en este caso, 1 de febrero de 2026, inicia la campaña electoral. Eso no es nada nuevo en nuestro país, siempre ha sido así en los tiempos antiguos, en los tiempos presentes, donde a sabiendas de que al gobierno de turno le va a quedar un año, un poquito más de un año, ya los juegos electorales se empiezan a disparar, sobre todo porque hay partidos políticos que también hacen convenciones y hay un calendario del Tribunal Supremo de Elecciones que va obligando a cierto cumplimiento para poder sacar la tarea adelante. Por ejemplo, el 31 de enero de este año, todos aquellos que quieran ser candidatos a la presidencia de la República, ministros, magistrados, vicepresidentes, todos aquellos que quieran ser diputados, no, eso es un caso aparte, pero todos aquellos que quieran de la administración pública, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, participar como candidatos electorales, tienen que renunciar al 31 de enero. Los Podríamos partidos, tener varias salidas, seguramente de aquí al 31, ¿ah? De vamos a ver, sí, gobierno. ese es un tema que muchos estamos esperando a ver quiénes, porque desde ahí se podría visualizar algún candidato oficial. Otro tema también que se cumple el 31 de enero es que los partidos políticos nuevos tienen que haber desarrollado sus 80, ¿cuántos serían? 92 asambleas, 84 cantonales, 7 provinciales y una nacional para poder ser avalados en el Tribunal Supremo de Elecciones, para estudiar sus estatutos, para darles viabilidad y para que cumplan con otros requisitos menos engorrosos, menos complicados para su participación en las elecciones del 2026. Entonces, esos elementos también son parte de esta campaña electoral, porque, te repito, el cronograma del Tribunal Supremo de Elecciones va forzando de alguna manera también a esa participación. Por otro lado, las convenciones. Entonces ya a lo interno de los partidos se empiezan a calentar. Ya vemos en el caso de Liberación Nacional que hay 6 o 7 candidatos. Ya en la unidad saltó un candidato. En el PAC ya se oye también de una interesada en ser candidata. Y todo eso va haciendo un año de ebullición. Ahora bien, no vamos a confundir lo que es la campaña electoral oficial, que es a partir de octubre, ¿verdad? Que la declara el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué es la diferencia para quienes nos escuchan? Que a partir de octubre, en el caso de muchas campañas de personas que todavía no están definidas, sino que están promoviendo su actividad, pueden invertir en anuncios, en vallas publicitarias, en lo que quieran para promover su figura como posible candidato o precandidato. Pero ya a partir de octubre, todos los gastos que hagan los partidos políticos para promover sus candidaturas tienen el control del Tribunal Supremo de Elecciones, de los gastos de partidos políticos. Por eso, esto que hacías vos de referencia de hoy, que salta la noticia, que ya hace días el Tribunal Supremo de Elecciones había advertido que ya había terminado el estudio sobre el manejo de los fondos
del Partido Progreso Social Democrático que llevó al actual presidente de la República a la presidencia, ya está listo. Estaban esperando nada más que llegara a la fiscalía para entregar el documento. Eso lleva todo un proceso. Y ese documento lo que va a hacer es ese análisis de esos recursos que de octubre al día de la convención y un mes después se desarrollaron en el Partido Progreso Social Democrático, y se advierte de que hay cuentas paralelas, que hay dineros no bien justificados, y ya tenemos ejemplos, Leonardo, del Partido Acción Ciudadana, donde su tesorero y creo que algún otro funcionario más fueron condenados. Tenemos también el caso del Movimiento Libertario, donde el tesorero, un exdiputado y participante del Movimiento Libertario y otra persona terminaron en la cárcel. Bueno, es muy delicado el tema de cómo se manejan los recursos del Estado, pero eso se hace, repito, a partir de aquel momento donde que se declara la campaña abierta oficialmente por el Tribunal Supremo de Elecciones. Efectivamente, Claudio, y precisamente, pues en esta participación que uno puede ver de tantos actores, no sé si te llama también la atención de el papel de un gobierno que raya en la beligerancia política, es decir, es una línea muy delgada, por lo menos creo yo que este gobierno es el que ha estado más cerca de cruzarla, si es que no la ha cruzado ya con algunas afirmaciones que se han hecho desde Zapote. Eh, ¿Consideras que este tipo de actuaciones y de coqueteos con posibles participaciones de figuras de este gobierno para las elecciones del 2026 podría darle otro tono, otro ánimo? Perdimos ya esa, digámoslo así, esa cordura del tino a la hora de referirnos, de hablar en ambientes públicos desde Zapote, y eso podría darle un giro al tono, a la discusión, al volumen de lo que venga en esta campaña electoral. Empezaría diciendo que el señorío en la política venía fallando ya en nuestro país, pero que en la actual administración, por el estilo particular del presidente y de algunos de sus cercanos colaboradores, es cuando más hemos visto crisis en esa falta de señorío en el ejercicio del poder. Algunos ciudadanos lo justifican, dicen que se vale. Por ejemplo, la diputada Pilar Cisneros dice que ese estilo soez, muy populachero del presidente de la República es porque él es muy cercano a la población. Otros creemos que para ser cercano el presidente no tiene que perder el señorío, puesto que el puesto que se le ha asignado es el puesto de mayor rango político, de mayor dirección en nuestro país, y requiere un respeto de quien lo ejerce para el puesto y por supuesto para la ciudadanía. Efectivamente, el presidente actual, Rodrigo Chávez, ha llegado mucho a los límites, yo creo que los ha transgredido en algún momento de lo que puede hacer un presidente en su participación política. Algunos podríamos decir que hay ciertos grados de exceso en nuestra legislación. Cuando electo un presidente de la República por un partido determinado, cuando está ejerciendo el poder, le piden que ya no sea miembro de ese partido, que no hable como liberacionista, que no hable como paquiano, que no hable como social cristiano, que no hable, bueno, si hubiese continuado el presidente de la República como el Partido Progreso Social Democrático, que no hable a nombre de ese partido, sino que es el presidente y que está en otro rango y que se olvide del partido político. Ahí hay un exceso, yo creo, de nuestra legislación, puesto que, por Dios, si se elige como un partido político, pues se supone que sus miembros y el gabinete, se supone, por lo menos en gobiernos anteriores, son parte de ese partido político. O, por ejemplo, cuando hablamos de la fracción oficialista, y la fracción oficialista es de un partido político y se habla de fracción oficialista porque pertenece al mismo partido del presidente de la República o porque hace caso en muchas disposiciones de la orientación que el presidente pone. Entonces ya es más que evidente que el presidente es parte de ese partido, donde los diputados sí tienen la libertad de definirse como parte del partido que los llevó a la Asamblea Legislativa, pero el presidente se lo excluye. Creo que ahí hay un exceso de control en nuestra política. Sin embargo,
sí hay un hecho que es muy importante a la hora de tomar esa decisión por nuestras autoridades, que quien está ejerciendo el poder ejecutivo no se aproveche de las circunstancias, de los recursos que tiene el Estado, ya sean económicos, ya sean mediáticos, para hacer campaña electoral. Entonces, por ese otro lado, sí encontramos que tiene mucho sentido el buscar que el presidente de la República no se meta en campaña electoral y que se concentre en lo que corresponde de su administración por los 4 años. Algunos podrían decir, bueno, pero en Estados Unidos se le permite al presidente no solamente participar en una campaña, sino reelegirse. Bueno, es que ahí está la diferencia. Como tiene la posibilidad de reelegirse, tiene la posibilidad también de hacer campaña política y de seguir siendo del Partido Demócrata o del Partido Republicano en los Estados Unidos. Y sucede también eso en regímenes parlamentarios europeos, pero en el caso de nuestro país es diferente. Me parece que desde la perspectiva de que no se abuse de la tarima, de los recursos, vuelvo y repito, económicos o instrumentales que se pueda tener en el Poder Ejecutivo para hacer campaña. Entonces, aquí vamos a tener en este momento donde el presidente de la República no tiene partido político, donde él muestra un interés de que se continúe de alguna manera con la gestión que ha venido llevando, pero él no la puede hacer. Recordemos que el presidente, en el caso de Costa Rica, puede reelegirse 8 años después de haber salido del gobierno. Si el presidente Rodrigo Chávez sale en mayo del 2026, podría volver a una campaña electoral hasta la campaña del 2034. Por ejemplo, los únicos presidentes que están inhibidos de participar electoralmente en el próximo proceso, pues es el presidente actual y es el caso de Carlos Alvarado, que apenas tiene un periodo de haber salido. Ya Luis Guillermo Solís, es un ejemplo, ¿verdad? O Laura Chinchilla o todos para atrás de Luis Guillermo Solís, esos sí podrían participar electoralmente para una reelección que en Costa Rica es posterior a 8 años. Entonces, pero en este caso en particular, ¿cómo vamos a identificar a quién apoya el presidente de la República? Yo creo que es muy fácil. Va a ser muy sencillo porque hay una diputada, la diputada Pilar Cisneros, que ya hizo ese ejercicio en las campañas municipales, cuando ustedes recordarán, habían varios partidos que querían dotarse del voto chavista, habían varios partidos, pero a razón de tratar de aglutinar todas las fuerzas en un solo partido, la diputada Pilar Cisneros salió diciendo que el verdadero partido político del presidente, que representaba el chavismo, era el partido Costa Rica Manda. Aquí Costa Rica Manda, creo que se llamaba o se llama. Muy fallido en las elecciones municipales, Eso es lo que ¿verdad? te iba a decir. Después salió con problemas de gente cuestionada por temas de lavado de dinero, de narcotráfico, que eran los que habían criado ese partido. Y que no supieron armar papeletas tampoco. También, y salieron como Tío Coyote de ese partido, los rodriguistas, ¿verdad? Como Tío Coyote, como decía don Abel. Como los cuentos de mi tía Panchita también. Sí, con el culo quemado decía mi tía Panchita, había salido Tío Coyote. Es. Así salieron del partido Costa Rica Manda. Pero ahora están en un proceso, leía un día de estos, de que están barajando 6 partidos diferentes. Eso muestra que hay un interés más por el poder que por la formación de una agrupación política. Ese es un defecto que encontramos alrededor del presidente de la República, un partido taxi, un partido franquicia, para llegar a la presidencia de la República, y después se desligó de él totalmente, y vemos la diferencia no solamente de él, sino de la fracción oficial, con la única que sigue siendo parte de ese partido, que es la diputada Luz María Alpizar, que fue la fundadora y fue la que le facilitó al rodriguismo, al chavismo, el llegar a competir con su nombre. Bueno, eso lo tendremos que dilucidar, porque efectivamente, si la renuncia ya sea de alguien del Poder Ejecutivo que quiere darle continuidad al chavismo, o buscan a alguien parecido al presidente de la República que no esté en gobierno, pues tendrán que definir cuál de todas las figuras, porque en la actualidad así como hay una atomización de muchos partidos políticos por la oposición, también el chavismo tiene una atomización. Lo vimos en la campaña
pasada, donde al final de cuentas la que se benefició porque Costa Rica Manda no pudo inscribirse, el otro se llamaba Pueblo Soberano tampoco, eh, estaba por eso Socialdemocrático que quería morder un poquito el queso también, y el que terminó beneficiándose fue el partido de Unidos Podemos. Unidos Podemos fue el que terminó beneficiándose un poquito de ese voto. Bueno, ahí también ellos intentarán aglutinar. Hay algo que a mí me sorprende y no quiero dejarlo que se nos pase, Leonardo. Claro. En las elecciones, en las encuestas, perdón, el presidente siempre aparece entre un 60-65% de aprecio ciudadano, muy alto. Pero cuando se pregunta de la intención de voto, resulta que Liberación y el partido del presidente, porque así lo preguntan los encuestadores, porque como no hay partido actualmente, no saben cómo se va a llamar, pero saben que el presidente puede apoyar a un partido, entonces cuando hacen la encuesta preguntan, ¿por quién votaría? ¿Por el partido del presidente, por Liberación, por la Unidad? Bueno, en esa muestra que hacen, resulta que el partido del presidente sale entre un 15, un 17% de intención de voto. No coincide. No coincide ese 65, 70% que dicen estar satisfechos con el presidente, con esa intención de voto de un 18%. Es muy amplio el margen. La segunda fuerza que aparece es Liberación Nacional, que se ha disminuido muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, en su voto histórico, pero siempre aparece en el segundo lugar. ¿Qué quiero decirte con esto? A hoy, con esos números y con un 60-70% de personas que todavía a estas alturas no saben por quién votar, lo cual es normal en los últimos años en Costa Rica, que la gente se decida entre diciembre y enero, previo a las elecciones, pues lo que te quiero decir es que todo indica que a lo que vamos a ir es a un continuum de lo que hemos visto en las últimas 3 elecciones, que es una segunda ronda electoral. Claro, eso podríamos casi que asegurarlo, ¿no? Que se viene una segunda ronda, pero además tocaste temas relacionados con los partidos taxi, con los partidos tradicionales, donde Liberación y la Unidad creo que tienen una ardua lucha por tratar de recuperar algún terreno de cara a lo que venga en el 2026, porque ya van varias elecciones en las que están fuera, ¿verdad? En las que no están en el poder, y el que ha llegado ha sido Liberación, pero ha perdido todas las de segunda ronda. Entonces, eso es un reto importante para esos partidos tradicionales. Luego los partidos taxi que podrían acrecentarse, Claudio, ¿te parece que es así? Pero tenemos también en el panorama la posible aparición de partidos nuevos y de alguna manera esta atomización a la cual le sumo el tema del abstencionismo, podría ver o hacer que todos estos factores se disparen por vías insospechadas, por lo menos a estas alturas. Bueno, esas vías que no sospechamos, que no sabemos, inhóspitas, ya nos han dado varias lecciones, ¿verdad? Llevamos 3 buenas lecciones de que no es fácil, ni con encuestas, que las encuestas sí son bien hechas, en su mayoría, sí son buenos instrumentos. Pero vamos a ver, repito algo que es una verdad de perogrullo y que se repite porque mucha gente no analiza en ocasiones. La encuesta vale no para el día que es publicada, vale para el día en que se hizo, y a veces es publicada 15 días después de que se hizo. Entonces, por eso las encuestas normalmente no están acertando. Aparte de eso, el voto es secreto y mucha gente no quiere decir por quién va a votar. Hoy tiene un gusto y mañana tiene otro. Y eso también afecta mucho el poder adivinar quién va a ganar en un proceso electoral. Pero efectivamente, lo que estás planteando de la gran preocupación que tenemos por un abstencionismo que llegó a más de un 40% en la elección pasada, o sea, nunca en la historia de nuestro país hemos tenido que de cada 10 costarricenses, 4 se queden en la casa, que no vayan a votar, y solo 6 vayan a votar. Eso también te da una muestra que, a pesar de que hubo una oferta como nunca en la historia de 25 partidos, no por más oferta la gente acude a las urnas. La elección pasada lo demuestra. Un 40% se quedó en la casa y el otro 60% escogió entre un 25%, entre 25 partidos. De esos partidos salieron 2 beneficiados, Liberación Nacional y en aquel momento Progreso Social Democrático. Pero vean qué interesante.
el Partido Progreso Social Democrático pasa a la segunda ronda con un 9.9% del total del padrón. De los 3.300.000, tuvieron 9.9%. O sea, Rodrigo Chávez pasa a la segunda ronda con la votación más baja de la historia de un candidato que pasa a la segunda ronda. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque eso quiere decir que si de repente en la próxima campaña electoral los partidos, 3, 4, 5 partidos, se mantienen en una intención de voto antes del día de las elecciones entre un 8 y un 10%, el resultado puede ser sorpresivo a la final, cuando la gran mayoría se decide y dice quiénes van a entrar a la segunda ronda. Recordemos allá en el 2000, ¿qué fue? La elección de los Alvarado, 2018. Durante el 2017, los candidatos que despuntaban eran Antonio Álvarez de Santi por Liberación y Juan Diego Castro, que era el que punteaba. Ambos tuvieron una caída pasmosa en los últimos días y los dos Alvarado, Fabricio y Carlos, fueron los que terminaron pasando a la segunda ronda electoral en algo que fue sorpresivo para muchos, que no nos esperábamos que salieran del juego dos actores que se habían mantenido en una constancia, más por la rivalidad que tienen personal entre ambos, claro, se habían mantenido en una constancia hasta, no recuerdo si fue noviembre o diciembre, sí, pero sí, de repente... Casi que nos fuimos a Navidad con ese panorama y volvimos y el panorama cambió. Y cambió totalmente. Entonces, eso te hace también dudar de cuáles pueden ser los resultados. Una encuestadora puede decirnos que hay una intención de voto a tal candidato, pero resulta que te dice que hay un 60% de gente que no tiene partido, que no tiene candidato. Entonces, eso que está diciendo la encuestadora, hay que decir que se aplica solamente para los que están decididos y que aquellos que no han decidido pueden cambiar en forma rotunda, como el caso que comentábamos, la presencia. Y si a eso le agregamos que en las últimas 3 elecciones, quienes han llegado a ganar las elecciones desde el arranque no tenían ninguna posibilidad ante la percepción de la gente, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Rodrigo Chávez, y fueron los que finalmente resultaron ganadores. Inclusive los dos últimos que nombré, Carlos Alvarado y Rodrigo Chávez, pasaron a segunda ronda en el segundo lugar. Y candidatos como José María Figueres o Fabricio Alvarado, que habían tenido más votación, terminaron relegados a un segundo puesto en la segunda ronda. El caso de Luis Guillermo Solís y el caso de Johnny Araya es diferente, porque Luis Guillermo efectivamente gana la segunda ronda, pero fue casi que un empate, fue mínima la diferencia entre uno y otro, y en aquel momento pues también vergonzosamente el candidato de Liberación Nacional se retira de la contienda y le deja el camino libre a Luis Guillermo. Entonces, el análisis de ahí, de esa segunda ronda, es muy diferente al que podríamos hacer en estas dos últimas. Pero sí, el panorama para las próximas elecciones pinta para una segunda ronda electoral. Vamos a ver cuántos partidos políticos van a estar participando. No son muchos los nuevos, van a ser pocos los que logran pasar la fecha del 31 de enero, de los 13 o 14 que están intentando formarse, y algunos de los que ya están formados, de los 25 o 27 creo que son, que ya están con el aval, tienen que renovar sus estructuras, y si no renuevan sus estructuras también pueden quedar afuera. Entonces podríamos estar dentro de un panorama muy similar en cantidad de partidos a la de última elección. Claro, y es que vamos a eso, el tema de formación de un partido no es fácil, es complicado, y uno mismo ve que la apatía de la gente se ve desde ya, a la gente le cuesta sumarse, le cuesta participar, y por eso pues el renovar estructuras o el generar un partido nuevo pues se vuelve complicado. ¿Te parece, Claudio, que tengamos o que vayamos a tener para el 2026 partidos nuevos realmente consolidados, partidos como uno, digamos, esperaría desde la teoría que fueran, ¿no? O sea, partidos con una estructura, con una propuesta seria, ¿verdad? No partidos que han estado ahí en modo pasivo, desactivados y que se activan como taxis a última hora, que no tienen una estructura ideológica, que no tienen una propuesta seria, ¿verdad? Que ni siquiera en su programa de gobierno a la ciudadanía le presentan temas
como ambiente o como derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo. O sea, temas como eso, se lo digo porque hubo partidos que no presentaron ni una sola propuesta sobre ese tipo de temas en las elecciones pasadas. ¿Tendremos partidos nuevos, serios, para ofrecer al electorado? ¿Cuál es tu visión sobre eso también? Mira, vamos a sincerarnos porque a mí me gusta hablar con la Porque verdad. yo sé que nos traes acá una primicia también. Bueno, ya mucha gente lo sabe. Sí, Claro. que hemos estado, en el caso particular mío y de unos compañeros, conformando un partido político hace 18 meses, que se va a llamar Partido Esperanza Nacional. Hemos estado en ese proceso. Dentro del marco de ese proceso, es un proceso muy duro, que repito, tiene que cumplirse el 31 de enero, donde se deben hacer 84 asambleas cantonales. Cuando vas terminando cada provincia, puedes hacer la provincial, que son 7, y después de una nacional. Nosotros ya tenemos todo ese proceso prácticamente superado y te puedo decir con conocimiento de causa que de los 13 o 14, no recuerdo con exactitud, que iniciaron este proceso, muchos partidos políticos no lo van a lograr. Recuerdo, por ejemplo, había un partido ahí que se llamaba Sumar, o que iba a llamarse Sumar, que iba a ser la tarima de Álvaro Ramos, hijo, Álvaro Ramos Chávez, y Hoy precandidato de Liberación. hoy precandidato de Liberación, y no caminó, el partido quedó totalmente relegado, no hicieron el proceso ni avanzaron. Había otro partido, no sé si se llamaba Creemos, no me acuerdo, inclusive promovían como posible candidata de ellos a la actual ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, y tampoco ha caminado ese partido en este proceso. Entonces, con conocimiento de causa, te digo que de los partidos nuevos seremos a nivel nacional, de los que van a participar por la presidencia de la República y también en la papeleta de diputados, seremos de esos 13, 4 partidos, cuando mucho, nuevos. Eh, en el caso particular nuestro, del Partido de Esperanza Nacional, sí queremos cumplir lo que vos estás diciendo, sí queremos ser un partido de verdad, tal vez por mi deformación profesional, por ser yo politólogo, aspiro a que los partidos sean verdaderas instituciones políticas. Yo sé que hoy por hoy a la gente no come ideología, no le importa la ideología, lo que le importa son las propuestas y los proyectos, pero los partidos sí están obligados a lo interno a tener una ideología para generar esa propuesta, que después no le van a decir al ciudadano que esa propuesta es de X ideología, sino que el ciudadano lo que analiza es si la propuesta es viable y si es atractiva. En el caso nuestro nos definimos como un partido socialdemócrata. Queremos fortalecer un Estado eficiente y eficaz, y desde ahí vamos a empezar a pensar juntos, todos los que participamos en el partido, para que la propuesta sea una propuesta real. Ahora bien, no solamente depende de los partidos políticos, hay una desidia, un desinterés muy grande de participar en los partidos políticos, de ser miembros de partidos políticos. Así como ves, te decía yo ahora que un 60-70% de la gente no sabe por quién votar, no tiene partido político. Bueno, el conformar partidos políticos se queda para un grupo de población muy reducido que quiere participar políticamente, ¿verdad? Y entonces ese grupo reducido que quiere participar políticamente tiene que generar la estructura para 25 o 30 partidos. Entonces, por eso la complicación de las asambleas cantonales, de las asambleas nacionales y de las asambleas provinciales. ¿Por qué? Porque es muy difícil motivar a la gente hoy por hoy a la participación política. Costarricenses se están limitando a ir a votar, y vuelvo y repito lo de antes, con un 40% de abstencionismo. Y a lo mejor los más jóvenes son los que menos interés tienen de votar, no encuentran tan determinante, o tal vez no valoran, o tal vez por su edad joven no saben lo que es vivir en democracia, parten de que la democracia es algo que se da por default en muchos países, lo cual no es cierto, y la mayoría de los más viejos somos los que acudimos muy educados, con mucha disciplina, Muy cívicamente. muy cívicamente a emitir el voto. Entonces,
el panorama es muy complicado para los partidos políticos. Y aparte de eso también hay que recordar que los partidos que ya existentes tienen que renovar estructuras. Un partido es creado y tiene vigencia, tiene licencia para participación electoral por 4 años con la misma estructura. Entonces les alcanza para participar, por ejemplo, en el caso del partido nuestro, Esperanza Nacional, nos alcanzaría para participar en la elección nacional, el 2026 y el 2028, en la participación municipal, con la misma estructura que tenemos ahora. Pero ya para la participación del 2030, la próxima elección, tendríamos que, antes de esa elección, ir a un proceso de renovación. En eso están muchos los partidos políticos. Los que nos ven recordarán que en la Unidad Social Cristiana y en Liberación Nacional se hacían conjuntamente con la elección con la elección de precandidatos, con la elección del candidato, se hace una elección de las estructuras y la gente va y vota, le pone el número a las papeletas, en el caso de Liberación, y que vote por las 5, vote por las 6. Eso es una renovación de estructuras que la hacen paralela a la elección de escogencia de su candidato. Otros partidos la tienen que hacer, como lo hemos venido haciendo en el Partido Esperanza Nacional, cantón por cantón, en días diferentes, con la asesoría del Tribunal Supremo de Elecciones. Miren, he de decirlo con mucha sinceridad y con un gran respaldo a la democracia. El Tribunal Supremo de Elecciones hace un extraordinario trabajo. La oficina de partidos políticos asesora, acompaña. Es una oficina de puertas abiertas. Lo que le pasó a Costa Rica, aquí Costa Rica manda y a otros partidos políticos, es que no siguen el librillo establecido. ¿Que es muy cansado? Sí, es muy cansado. Te estoy comentando que nosotros llevamos 18 meses en ese proceso. Te ha tocado ir a todo el país, Claudio. Todo el país. Alguna gente dice, pero es que es muy complicado. Yo he llegado a la conclusión de que sí es muy complicado ir a hacer 84 asambleas, pero es un requisito indispensable, Leonardo, para conocer 84 realidades. Quien hace las 84 asambleas cantonales, en el caso particular mío, prácticamente he ido a todas, digamos que a las 84 me perdí tal vez 4, porque me coincidieron, pero me permitió conocer la diversidad que hay en el país. O sea, todos los cantones tienen necesidades diferentes. Hay algunas, el tema de seguridad, el tema de educación, que son políticas gordas desde el Estado, el tema de salud, que son ejes transversales, pareciera para todos los cantones, pero hay cantones, por ejemplo, en el tema de salud, que no tienen un acceso pronto, cercano, de hospital, como lo tienen otros cantones que están más cercanos a los grandes hospitales nacionales. Otros, los EBAI son muy limitados y en otros casos están muy bien equipados. Entonces, ese tipo de diferencias también te hacen estudiar las particularidades, darte cuenta de que hay zonas urbanas y zonas rurales, y aún siendo zonas rurales, es diferente a aquella zona que se dedica a la ganadería, que se dedica a la agricultura, que se dedica al café, que se dedicaba al arroz, y al final de cuentas, en este gobierno se mató la producción de arroz de nuestro país, y con eso que generamos un desempleo en las zonas urbanas, rurales, perdón, siguen dependiendo mucho del empleo generado alrededor de la agricultura, y hay muchas preocupaciones alrededor de esto. Entonces, para ir de nuevo al tema, yo creo que el país está urgido de un buen sistema de partidos políticos, pero no solamente depende de quienes dirijamos o fundemos partidos políticos, sino del ciudadano, porque el ciudadano termina en una competencia bastante light, ¿verdad? Votando por el que camina más bonito, por el que es más guapo, porque la bandera es más bonita, por lo que sea. Y poco casi de marketing, ¿no? Sí, y poco a no, y entonces aparecen esos mercaderes de la política que ganan mucho dinero conquistando a los electores a base de mercadeo político y no de una propuesta. Entonces, ¿cómo vas a mejorar la calidad de los partidos políticos? ¿Cómo te vas a preocupar en muchos partidos políticos por una oferta electoral política cuando hay muchos costarricenses que no se detienen a leer, a pensar, a escuchar qué es lo mejor para el país? Y entonces, de repente, hoy lo podemos ver, lo digo con toda amplitud. Estamos ante una administración del presidente Rodrigo Chávez que no ha hecho nada trascendental para mejorar la situación de los más humildes, de los más pobres, para mejorar la situación de la clase media costarricense, pero sigue teniendo un alto apoyo porque
el costarricense tiene la rabia encendida desde su hígado y el revanchismo que puede representar el discurso del presidente lo representa en esas ansias de decirle a políticos que le han fallado a la ciudadanía lo que el presidente les dice. Entonces, el mismo ciudadano no está exigiéndole a un gobernante de turno políticas públicas que le mejoren la seguridad. Estamos en un nivel de seguridad terrible en nuestro país. En el último cuatrimestre, el turismo ha disminuido en nuestro país. Pudiera ser que se deba a esas noticias que salen a nivel internacional de la pérdida de seguridad en nuestro país. En el tema de salud, el caso Barrenador, el tema de las listas de espera que las recibieron en 700,000 y ahora superan el 1.500.000, bueno, demuestran que no se ha hecho lo correspondiente y se ha hecho una administración que ha tenido 4 presidentes ejecutivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, te demuestra la inestabilidad. Cuando vamos al tema de la educación, que se te habla de una ruta de la educación y resulta que la señora ministra habla de eso desde que arrancó y le pide tiempo a las autoridades para presentarlo, creo que hasta mayo. Bueno, va a presentar la ruta de la educación en mayo cuando le queda al gobierno solo un año. Entonces, ¿con qué ruta gobernó los otros 3 años? Ese tipo, solo por hablar de 3 bastiones que han sido fundamentales en el desarrollo de nuestro país. Nuestro país ha sido un país exitoso, eso es otro tema, Leonardo. Y hoy en política electoral, lo que venden quienes participan más bien es desesperanza. Venden la idea de que somos un país fracasado. No, no, no. Han habido malos gobernantes, pero Costa Rica ha tomado extraordinarias decisiones porque también ha tenido buenos gobernantes y lo ha puesto en un nivel, yo no me canso de repetirlo, somos una de las 24 democracias plenas en el mundo. En la clasificación que se hace, la máxima es la democracia plena. No habla de democracias perfectas porque no existe la democracia perfecta, pero Costa Rica está en el puesto 17 de las 24 democracias del mundo. O sea, 5,5 millones de costarricenses vivimos, somos parte del 8% nada más de la gente del mundo que vive en una democracia plena, con libertad de expresión, con libertad de movimiento, con libertad de decisión, con elecciones limpias. Entonces, de alguna manera, somos un país exitoso. Que hemos ido perdiendo fuelle, eso nadie lo niega. Que a lo interno del país, de los 5,5 millones, hay gente que dice, tengo hambre, un 20% de la población en pobreza, mis hijos la pasan mal, no tengo acceso a la educación, no tengo acceso a programas de vivienda, etcétera. A mí qué me importa la democracia, por supuesto. Esos que están más necesitados se alejan del respaldo a la democracia porque no están recibiendo ningún dividendo importante que le genere la democracia a una mejor vida. Y es que ya hay muchas generaciones de este país, creo que no hay ninguna que esté viva, que sepa lo que es no vivir en democracia. Ya estamos llegando a esa etapa en la que todos hemos nacido en esta segunda república y tenemos esa visión de país y no sabemos lo que es una afrenta a la democracia y es importante que la rescatemos. Y justamente, Claudia, haciendo esta reflexión que me parece muy grata para nuestra audiencia, del efecto de la democracia y relacionándolo con el tema de las elecciones de 2026. Ya nos hablaste, bueno, del partido que estás ya fundando, Esperanza Nacional, y adicionalmente, de cara a esa gran ruta de las elecciones que vienen, aquí hay que prepararse para una maratón, Claudio, porque no es solamente llegar a febrero de 2026, es que probablemente hay que lucharla hasta abril 2026. En ese posible escenario, ya sea de una sola elección o de elección de segunda ronda, a esa maratón me refiero, hay también que prepararse para posibles alianzas o suma de esfuerzos de esos caminos que decíamos que no sabemos cómo se van a plantear en el camino y que podrían generar rutas alternas a una visión democrática, de apoyo, de recuperar lo que ha sido Costa Rica. Cuando yo estaba chiquillo, había un jueguillo que era como un trompito, que le llamamos pirinola. Y entonces tenía 6 caras, 6 o 8 caras. Y entonces se ponían varias cositas en la mesa, uno le daba vuelta
a la famosa pirinola, que era un trompito, y caía una cara que decía, pon dos, entonces uno ponía dos fichitas, toma cinco, ¿verdad? Entonces en eso estaba, había una de las caras que decía, me lo llevo todo, o tómelo todo. Esa era la que uno deseaba que le saliera. Algunos costarricenses parten de la premisa de quien gana las elecciones se lo lleva todo. Y es falso. No existe esa posibilidad y mucho menos ahora en este multipartidismo. En aquella época del bipartidismo, donde Liberación y la Unidad tenían que lograr el 40% de la población como mínimo de votación para asumir el poder. Inclusive hubo elecciones en que ambos pasaron ese umbral del 40%, ¿verdad? Uno con 45 y otro con 42 o más. Tenían un gran alcance y los partidos pequeñitos eran realmente muy pequeñitos. Hoy eso no es posible. Pero qué difícil, porque vamos a ver, también oigo a muchos ciudadanos que dicen, es que Costa Rica tiene que dar un giro al parlamentarismo. Sí y no. Podría ser que sea la solución, pero no, porque el costarricense no comprende que los partidos políticos puedan negociar. Aquí la negociación ha sido prostituida, no solamente por quienes han hecho negociaciones no muy transparentes en gobierno, sino porque el mismo ciudadano se niega a aceptar que haya ese toma y daca entre dos, tres, cuatro partidos para llegar a una elección. Yo he oído mucho con frecuencia que la gente dice que hay que unir las fuerzas. Yo antes decía que tan atomizado está el chavismo, ¿verdad? En diferentes partiditos, como está la oposición al chavismo. Y que en ese mapeo, la disputa por pasar a la segunda ronda electoral va a ser muy, muy cruda, muy fuerte, y por una nariz es posible que alguno pase a la segunda ronda. La vez pasada tuvimos el ejemplo que casi la unidad, Rodrigo Chávez y Fabricio iban muy emparejados, de que estaba despegado de la Liberación Nacional, y terminó pasando Rodrigo Chávez a la segunda ronda. Puede ser que en la próxima ese emparejamiento sea todavía más duro y que por unos pocos votos alguien pase a la segunda ronda. Pero cuando se pasa a la segunda ronda, ya se decidió la Asamblea Legislativa, ya se sabe cuáles son los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Yo soy de la tesis de que esa unión de fuerzas, en el caso de nuestro país, se debe hacer en la segunda ronda. ¿Por qué? Porque de repente unir fuerzas sin saber el tamaño de cada partido puede ser que un partido grande abuse de los representantes que tiene hoy en la Asamblea Legislativa para decirnos que mire, nosotros tenemos 19, nosotros somos 10, nosotros somos 8 y ustedes no tienen representación, entonces nosotros tenemos que tener una parte más grande del queque, pero puede ser que esos partidos vengan en disminución. Entonces, hasta que venga la primera ronda electoral y digan los 57 diputados quedaron divididos en 6, 8 partidos, y entonces esos partidos también, identificando alguna cercanía ideológica, podría ser que lleguen a un acuerdo para apoyar al candidato más afín que pasó a la segunda ronda. Pero resulta que el costarricense no comprende ese tipo de arreglos, ese tipo de acuerdos, y quiere, como ese jueguillo de la pirinola, que el que ganó, que los dos que pasaron a la segunda ronda sean puros, que no se mezclen absolutamente con nadie y que lleguen a gobernar solitos con su gente. Bueno, ya hemos visto en los últimos dos gobiernos, tanto el de Carlos Alvarado como en el actual de Rodrigo Chávez, que no tenían equipo. El equipo de Carlos Alvarado se hizo con aquella justificación de que era de acuerdo nacional, pero era falta de elementos. Se hizo un acuerdo que fue un arroz con mango con gente de Liberación y la Unidad. En el caso del gobierno de Rodrigo Chávez, también con el cuento de escoger un gabinete por currículum vitae, se hizo también un arroz con mango de ideologías, de criterios, de gente de estos y de otros partidos como los que nombré. Bueno, ¿por qué? Porque al final de cuentas, vos recordarás perfectamente que cuando vino la segunda ronda de Carlos Alvarado, el liberacionismo se dividió, el progresismo liberacionista se fue con Carlos Alvarado, el conservadurismo liberacionista se fue con el religioso que era Fabricio Alvarado, y lo mismo pasó con la Unidad Social Cristiana. Los demás de derecha preferían a Fabricio Alvarado, sí, a Fabricio Alvarado, y la gente
digamos, que es menos progresista en el partido, o que es progresista, perdón, en el Partido Unidad Social Cristiana, con Rodolfo Pisa y otra gente, se movieron hacia Carlos Alvarado y terminaron siendo Rodolfo Pisa y otros tantos ministros de esa administración. Prácticamente la cuestión económica del gobierno de Carlos Alvarado la manejó la Unidad Social Cristiana, y Carlos Alvarado se quedó con los temas del progresismo y sociales, ¿verdad? Bueno, ese tipo de fenómenos se dan porque no existe cultura política de nuestros ciudadanos ni de nuestros partidos políticos. Yo recuerdo cuando Carlos Alvarado, perdón, Rodolfo Pisa le da la adhesión a Carlos Alvarado, que la misma estructura de la unidad decía, no, eso es una decisión del candidato, no del partido. Y los del partido terminaron con Fabricio Alvarado, ¿verdad? Porque la cuestión cristiana como que nos acercaba más. Esas dificultades se van a presentar. Pero hoy vemos que eso sucede en Alemania. En Alemania van a elecciones porque se está rompiendo la coalición que había, pero es un régimen parlamentario. En España, el presidente Sánchez tuvo que llegar a un arreglo con partidos que son inclusive independentistas, ¿verdad? Como el Partido Catalán o el Partido Vasco, pero tuvo que hacer una sumatoria para poder superar la cantidad de parlamentarios que había sacado la oposición, el Partido Popular de derecha, para poderse mantener gobernando por un periodo más. Entonces, ese tipo de actividades se están dando porque el ciudadano a nivel mundial dejó de ser ideológico. Y entonces el pragmatismo es lo que está dominando. Yo todavía no me explico cómo la gente más pobre y más humilde ha dado un giro total a la derecha, cuando la derecha lo que menos promueve son los programas sociales. Cree que eso es ayudarle a la gente a que esté en una infancia perpetua. Bueno, pero en los tiempos en que estamos, yo le puedo decir a usted con toda claridad, Leonardo, que el periódico La Nación, CR Hoy o Canal 7, que son medios tradicionales a los cuales el presidente Rodrigo Chávez no aprecia, no tiene problemas con las decisiones de la política económica del presidente Rodrigo Chávez. El periódico La Nación tiene años de promover disminuir el tamaño del Estado, de disminuir el presupuesto en programas sociales. Todo eso yo estoy seguro que están muy de acuerdo, e inclusive es una propuesta que ha salido de estos medios muy fuertes en su momento, ¿verdad? Que han planteado eso. El problema está en que hay una lucha de esas élites poderosas económicamente que se sienten hoy desplazadas por unas nuevas élites económicas. Y en el medio están los ciudadanos que aplauden este tipo de choques, se casan con uno de los grupos y las políticas sociales del país, se llame vivienda, se llame avancemos, se llame inversión en salud, vienen de caída en los gobiernos anteriores y en este. Están descobijadas totalmente las grandes políticas de salud, de educación, de seguridad. Claudio, el tiempo, pues vos sabes muy bien cómo es la radio, pero el tiempo nos gana. Te quiero agradecer mucho por compartir tu conocimiento, tu experiencia y bueno, desearte lo mejor con Esperanza Nacional también. A final de cuentas es construir democracia y eso se agradece. Así que pues gracias por tu análisis del panorama político que nos espera de aquí al 2026. No, Leonardo, a vos las gracias y esperando que haya sido atractivo y entretenido para tus oyentes mi participación en tu programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Claudio Alpizar, politólogo, y a ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en Contexto 360. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde, hoy con repetición a las 9 de la noche, y también puede buscarnos por Facebook Live para que nos vea posteriormente, Spotify y también en YouTube. Así que muy feliz tarde y nos vemos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos en Contexto 360, un espacio con el